Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Dios le bendiga ricamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor allí. Santiago, capítulo 1. Gloria a Dios. Santiago, capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Libro de Santiago, o Jacob, alabado sea Dios. Capítulo 1, verso 19, alabado sea Dios. En adelante, dice así. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Alabado sea En Dios. tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Y esta es la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 1, verso 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Gloria a Dios. Pero mire cómo empieza Santiago o Jacob esta epístola. Dice: Santiago, siervo de Jesucristo. Acá no está hablando ni que es apóstol, ni que es evangelista, ni que es el reconocido predicador tanto, fulano, mengano, sultano. Acá dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Le estaba hablando y le está dirigiendo esta carta a las 12 tribus de Israel. Aquellos descendientes de Israel, alabado sea Dios, que estaban en la dispersión, que estaban en todo el mundo. Ahora, es lindo, ¿no? Porque la humildad que tenían y que tienen los hijos de Dios, dice, habla de siervo, siervo de Dios y de Jesucristo. Ahora, siervo o servidor significa en el diccionario persona que no tiene libertad porque está bajo el dominio de otra, o sea, es un esclavo. Mire lo que está diciendo Santiago. Dice Santiago, parafraseando un poco el versículo, esclavo de Dios y de Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Pablo decía, ¿no?, que ya no vivía más él, dice, más Cristo vive en mí. Hermanos, cuando nosotros decimos que somos siervos del Señor Jesucristo, significa que somos esclavos de Cristo.
¿Y cuántas personas hay que se están autoengañando y que se están mintiendo a ellos mismos y mintiendo a todos los demás? Porque dicen, somos siervos de Dios Altísimo, somos siervos de Jesucristo, pero realmente son esclavos, están obedeciendo a su amo, aquel que los rescató de las tinieblas a su luz admirable, aquel que dio en la cruz del Calvario su vida y la sangre, esa última sangre mezclada con agua en la cruz del Calvario por su salvación, para darle salvación y vida eterna. ¿Realmente está siendo un esclavo de Jesucristo o estamos haciendo esclavos de Jesucristo? Haciendo su voluntad. Porque son siervos, dice Santiago o Jacobo, en las versiones más antiguas, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Un esclavo de Dios y de Cristo, que vivían solamente para agradar a Dios. A su nombre sea la gloria. Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Miren lo que sigue diciendo el diccionario de siervo. Denominación que una persona se da a sí misma para mostrar adhesión y rendimiento a otra. Ahora dice que es una denominación que una persona se da a sí misma para ¿qué? Para mostrar adhesión. Como que somos siervos de Jesucristo. Somos siervos, ¿no? Los dos somos siervos, nos damos una denominación, pero realmente estamos siendo esclavos de Jesucristo. Estamos realmente obedeciendo a Jesucristo para decir, soy un siervo del Dios Altísimo. Estoy caminando en la perfección como caminó Abraham, como caminó tantos hombres de fe aquí en esta tierra. Si nos quedará grande para muchos, ¿no? Esa palabra siervo, o de sierva, o amigo o amiga de Cristo. Su nombre sea la gloria. Ahora dice, persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos. Un diccionario mundano, un diccionario que no es cristiano. Ahora dice, persona que sirve a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora yo digo, la iglesia, ¿está sirviendo a Dios? ¿Está obedeciendo a Dios y a Jesucristo en toda su manera de vivir? ¿Está guardando sus preceptos, sus mandamientos y poniéndolas por obra, haciendo hacedor de la palabra? ¿O se está olvidando de lo que escuchó y de lo que le predicaron y de ponerla por obra? Porque muchos, hoy en día, hermano, hay muchos que dicen ser cristianos pero no lo son. Eso significa siervo, ser esclavo de Jesucristo, para vivir para Él. Si nos faltará la iglesia. Alabado sea Dios. Verso 2. Ahora dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Alabado sea Dios. Ahora dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Miren lo que estaba hablando el apóstol, el siervo Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Tenemos que tener el gozo, el sumo gozo, el gozo de nuestro Señor Jesucristo, el gozo del Espíritu. Cuando estemos, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ¿el pueblo tiene gozo? ¿Tiene el gozo del Espíritu? ¿O tiene un gozo fingido? Porque si anda en el Espíritu tenemos que tener gozo. Amén. Aunque nos cueste tragar, aunque nos cueste hablar, pero tenemos ese gozo del Espíritu. Ahora dice, tened por sumo gozo. Miren lo que dice el diccionario gozo, ¿no? Dice, sentimiento de alegría o placer intenso ante una cosa que impresiona los sentidos o la sensibilidad. Alabado sea Dios. Artística o, dice, afectiva.
Gozo significa, es un sentimiento de alegría o placer intenso ante una cosa, dice, que impresionan los sentidos, dice, o la sensibilidad artística o afectiva. Contento, gozo, disfrute, se goza en las cosas. Ahora dice la Biblia, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora yo tengo que tener el gozo del Espíritu. El Espíritu me va a dar gozo, me va a hacer estar contento, aunque esté pasando por un trago amargo, pero me va a dar en mi alma, en mi corazón, me va a dar esa sensación de estar siendo partícipe, de los mismos padecimientos de Cristo. Porque Cristo nos habló y nos dijo a través de su palabra, allá en Mateo, alabado sea Dios, mire por un momentito lo que dice Mateo 5, alabado sea Dios, en las bienaventuranzas, alabado sea Dios, dice así, bienaventurados, dice el verso 10 y 11 y 12, ahora dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que antes fueron antes de vosotros. Ahora yo me tengo que gozar. Dice, gozaos y alegraos. Yo tengo que tener el gozo del Espíritu, ese fruto del Espíritu. ¿Para qué? Porque cuando yo esté padeciendo como cristiano, en diferentes pruebas, siendo probado por parte de Dios y probado en mi fe, alabado sea Dios, yo tengo que tener ese sentimiento de alegría. ¿Por qué de estar alegre y contento? Porque yo sé que tengo la solución cuando yo esté pasando por esos tragos amargos. Porque hay una sola persona que pasó todo sin pecado. Y ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Ese se llama Cristo. Alabado sea Dios. Se rompió el costado nomás, porque la palabra no. Gloria a Dios. Ahora dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque también así a los profetas antes de vosotros os persiguieron y ultrajaron. Y ellos, aunque ellos se habrán quejado o se habrán disgustado, pero ellos la pasaron esa prueba. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces yo tengo que padecer, cuando yo esté padeciendo, me tengo que dar cuenta y tengo que tener el gozo del Espíritu. Amén. Por eso tenemos que andar en el Espíritu, para saber todo, para saber discernir, hermano, lo que estoy pasando o no. Si es prueba del Señor o son consecuencias de pecado o consecuencias de mi desobediencia ante Dios. Santo Dios. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Ahora, la prueba de la fe produce paciencia. En Romanos capítulo 5, gloria a Dios. Romanos 5, verso 5:3. Gloria a Dios. ¿Qué dice Romanos 5, verso 3? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí está. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las ¿qué? En las tribulaciones. Amén. Pablo se gloriaba, hermano, en las tribulaciones que tenía, hermano, por predicar el Evangelio en diferentes lugares de toda Asia y de toda Europa allí. ¿Por qué se gozaba en las tribulaciones? Porque sabía que estaba padeciendo por causa del Evangelio.
por predicar el Evangelio, por sanar a los enfermos, por libertar a los cautivos, por alabar a Dios por el diablo, hermano, a los endemoniados lo dejaba libre. Por eso dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Otro de los frutos que realmente necesitamos y que la iglesia necesita tener. La paciencia, el saber esperar, el ser paciente y permanecer en Cristo Jesús, permanecer en su palabra. ¿Cuántos hoy hay, hermanos, que han perdido la paciencia y no perseveraron en la palabra del Señor? Ni perseveraron, hermanos, para salvar sus almas. Alabado sea Dios. Ahora dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia qué? Prueba, y la prueba esperanza, fe. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que gozarnos. Como dice acá, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. ¿Qué le pasó al pueblo, hermano de Dios, cuando salió de Egipto? Pasó por el Mar Rojo. Sí. Cuando lo llevó a las orillas del Mar Rojo, alabado sea Dios, estaba el mar por delante de ellos, el Mar Rojo, por delante de ellos, y atrás venía Faraón con todo su ejército. Ahora Dios probó al pueblo allí para ver dónde estaba su fe, si realmente estaban basados en fe en Dios o claudicarían. Y la mayoría, hermano, empezaron a tener nervios y viendo, hermano, que Faraón venía atrás de ellos y que estaban encerrados, alabado sea Dios, por el mar, no teniendo lugar para dónde ir. Hermanos, empezaron a llorar a oídas, empezaron a quejar a oídas de Moisés. Y Moisés levantó su mano y oró al Señor y le dice, ¿qué estás haciendo, Moisés? Extiende ahora tu mano hacia el mar. Y extiende tu mano y tu vara hacia el mar, y yo los haré cruzar. Y ahí cruzó, hermano, parafraseando todo eso, cruzó todo el pueblo, viendo las maravillas de Dios, cruzando en seco todo ese lugar donde estaba el mar, lo abrió en dos, y era una columna a su mano derecha y a su mano izquierda, alabado sea Dios, de agua. Eran muros de agua, y el pueblo pasó en seco. Hasta que todo el ejército de Faraón entró por el Mar Rojo también atrás del pueblo de Dios. Pero nunca se alcanzaron. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba, hermano, esa columna de nube estaba entre el pueblo de Dios y los egipcios. Por un lado estaba la carne y por el otro el Espíritu. Yo me acuerdo otro pasaje también del Antiguo Testamento, cuando Eliseo, hermano, y su criado estaban allí en una de las ciudades, alabado sea Dios. Amén. Y el criado salió y vio todo el ejército rodeando la ciudad. Y le decía, Padre mío, ¿y ahora qué haremos? No te preocupes. Parafraseando el versículo, hermano, y el pasaje, no te preocupes. Es más los que están con nosotros que los que están con ellos. Con ellos se mueve el brazo de la carne, pero con nosotros el Espíritu de Dios. Aleluya. Y dice que Dios le abrió los ojos, oró el profeta a Dios para que le abriera los ojos, y atrás del enemigo habían carros de fuego, hermano, habían carros de ángeles de fuego, hermano, protegiendo al siervo de Dios, protegiendo al enviado de Dios que estaba en esa ciudad. ¿Por qué temer a mal alguno? Amén. Si realmente estamos padeciendo como cristianos, sabemos, hermano, que nosotros no lo vemos, pero los ángeles de Dios están para ayudarnos, y está el Espíritu de Dios también para ayudarnos, Gloria a Dios. para darnos aliento.
Gloria a Por eso dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Dios, Señor. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para cuando seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Así que vamos a ser completos cuando andemos en la perfección. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Cuando Dios lo llamó. Ahora Dios le dijo a Abraham, y Abraham le dijo, heme aquí, Señor, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le dijo que anduviera delante de Dios, adelante de él, y sea perfecto. Sí cometió pecado, pero en su perfección siempre contribuía, hermano, porque cuando él cometía una falta, él confesaba su pecado. Él siempre estaba en comunicación con Dios. Gloria a Dios. Ahora, si nuestro Dios es perfecto, ¿por qué su pueblo no puede andar en su perfección? No puede andar en perfección porque hemos descuidado, hermano, el de meditar en su palabra. Hemos descuidado, hermano, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la boca de Dios, hermano, para su pueblo. Gloria a Dios. No estamos siendo obedientes a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque si nosotros fuéramos obedientes y meditaríamos en su palabra, andaríamos haciendo lo que realmente tenemos que hacer. A su nombre sea la gloria. Pero gracias a Dios, hermano, esta palabra es para mí solo nada más. Es para mí porque Dios me está hablando. Santo Dios. Porque esta palabra es para los hijos de Dios y que hacen su palabra y que son hacedores de la palabra. No aquellos que la escuchan y se olvidan. No, esto es para nosotros, hermano, que realmente estamos poniendo por obra la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros estemos en diversas pruebas, tenemos que gozarnos, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue y padeció en todo este mundo, y padeció por nosotros, pero sin pecado. Él tiene la llave de todo, hermano, y Él tiene la solución de todos tus problemas. Busca de Dios, búscalo a Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, como dice el Salmo 37, y confía en Él y Él hará. Gloria a Dios. Y si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Amén. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Seguimos en Santiago 1. Gloria a Dios. Ahora dice el verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Ahora, hermano, este pasaje, mire lo que dice el versículo 6. Si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, no es sabio, o quiere ser sabio, ¿qué hay que hacer? ¿Pedirle a quién? A Dios. No dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén. El que anda con sabio, sabio será. Y el que se junta con necio, ¿va a ser un necio? ¿Con quién te estás juntando? Mira, hermano, en Proverbios habla, dice que la sabiduría clama en las calles, clama en las plazoleta. La sabiduría está llamando a la prudencia. ¿Y realmente la estamos buscando como buscamos la plata o el oro? Como dice otro de los proverbios, dice, o uno de los salmos, no me acuerdo bien, que habla, hermano, dice, el siervo mira la mano de su señor y su sierva la mano de su señora. Y el pueblo de Dios, ¿a quién está mirando? ¿A quién está mirando su pueblo? Porque si realmente nosotros miráramos a Cristo, miráramos a la perfecta ley, a la de la libertad, como lo dice más adelante, seríamos verdaderamente libres. Y libres, hermanos, para poder servir a Cristo, para poder estar trabajando para el Señor. A su nombre sea la gloria. Para ser siervo de Dios, del Señor Jesucristo. Para ser un esclavo de Cristo. Como dice acá Santiago, amén. Amén. Ahora, hermanos, pero Cristo me llamó a libertad, pero no para hacer lo que yo quiera. Claro. Yo tengo un dueño. El que me compró a precio de sangre, yo le tengo que servir a Él.
Gloria Yo a ya Dios. pasé de ser esclavo del diablo, que el Señor lo reprenda, Amén. cuando Cristo vino y me libertó. Y se apropió de mi corazón y se hizo mi Señor. Al decir Señor, Señor significa mi amo, mi amo, mi dueño, significa que Él me compró. Él me rescató a precio de sangre y yo tengo que servirlo. Y para llegar a ser su amigo tengo que andar en tal perfección, aquí abajo, en este mundo, obedeciéndolo a Él, porque Él después me va a contar lo que Él va a hacer y lo que les va a suceder. A su nombre sea la Gloria a gloria. Dios. Para poder llegar a ser a su amigo, yo tengo que andar en intimidad con Él, porque el amigo le cuenta todas las cosas que va a hacer a su amigo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, ¿por qué tengo que pedirle a Dios? Porque en la regla de oro, que eso se nos ha olvidado muchos, y a muchos se nos ha olvidado la regla de oro, en Mateo 7:7 nos dice algo, hermano, que realmente la iglesia no está haciendo. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 7, verso 7, dice así: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca halla y al que llama se le abrirá. Santo. Ahora Cristo está enseñando aquí que yo todo lo que le pida a Dios lo voy a recibir. Porque Él da abundantemente en todo. Pero no para mi ganancia. No para mi carne. Sino que Él me va a dar para el Espíritu. Gloria a Dios. Por eso dice Santiago, el que esté falto de sabiduría, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Gloria a Dios. Entonces yo tengo que pedir en oración a Dios, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Entonces, si yo creo lo que le estoy pidiendo a Dios, Dios me la va a dar. Santo. Porque dice, el cual da a todos, dice, abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Señor te la va a dar sin reproche alguno. Gloria a Dios. Te la va a dar sin decirte por qué estás pidiendo sabiduría o para qué la estás pidiendo. Él te la da sin reproche alguno, sin preguntarte nada, porque todo aquel que pide, recibe. Solamente yo me tengo que apropiar, hermano, y creer lo que le estoy pidiendo a Dios. Y saber que Él me lo da en abundancia. Gloria a Dios. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia. El Señor nos da todo abundantemente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me dice, sin reproche y le será dada. Ahora mire lo que dice en Marcos, capítulo 11. Marcos 11, gloria a Dios. Verso 24, 11, 24, gloria a Dios. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí está. Y este hermano está en hermano cuando Cristo maldijo la higuera, cuando la higuera se secó. Ahora dice, verso 22 en adelante, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Por tanto digo que todo aquel que lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, si yo le estoy pidiendo que el Señor, dame sabiduría, yo tengo que creer que Dios me la está dando. Sí, Señor. Porque yo se lo estoy pidiendo y Él se lo da abundantemente y sin reproche alguno. Él no te va a pedir, hermano, cuenta de lo que vas a hacer con esa sabiduría. Pero se sabe, hermano, que nosotros tenemos que utilizarla para la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria. Y cuando estáis orando, dice, perdonad si tened alguno
algo contra alguno, dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, hermano, cuando yo le pido a Dios, dame sabiduría, el Señor me la da. Pero si sigo orando, en ese momento sigo orando, creyendo, el Señor ya me la está dando, pero también me va a hacer dar cuenta, Señor, te pido perdón, Señor, por esto y por esto. Porque dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, aún hermano, no siendo culpable, hermano, de lo que haya hecho. A veces tenemos que pedir perdón para liberarnos de todas esas cosas, de todo ese peso, hermano. A su nombre sea la gloria. Y creyendo, voy a recibir ese perdón, porque si no creo, vengo a dudar, y la duda, hermano, no es de Dios. Volvamos de vuelta a Santiago allí, alabado sea Dios, verso 6. Ahora dice, y le será dada, pero pida, dice, con fe. Yo tengo que pedir ¿cómo? Con fe, creyendo lo que le estoy pidiendo. No dudando. Y no dudando, dice, nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda, hermano, es semejante a un niño que lo agarra de la mano y lo lleva para un lado para otro. ¿Y cuántas personas hay que con astucia emplean, ¿no?, la artimaña del error y del engaño para poder engañar, hermano, a las almas? Y las llevan de un lado a otro. Porque son fieras ondas del mar. Porque son personas de doble ánimo. Hoy están siguiendo a Cristo y la duda lo hace caer. La duda, hermano, lo hace confundir. La duda, hermano, lo hace dudar, hermano, de lo que está haciendo y lo que está diciendo y de lo que está creyendo. Por eso nosotros tenemos que afirmar nuestro corazón y creerle a lo que dice su palabra. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, esta persona que ora y le pide a Dios, yo le estoy pidiendo sabiduría y dudo si Dios me va a hacer sabio, me está dando la sabiduría. Dice en el verso 7, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el que duda no puede recibir la bendición de Dios, no puede recibir lo que está pidiéndole al Señor. ¿Cuánto hoy en día le están pidiendo, hermano? Señor, dame sabiduría para poder ministrar bien mi casa, para que me dure bien el dinero. Y si nosotros dudamos de lo que le estamos pidiendo a Dios, Dios no nos puede dar esa sabiduría, Dios no nos puede dar la solución porque estoy dudando. Yo tengo que creer como un niño. A su nombre sea la gloria. Y ahora lo especifica en el verso 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué es inconstante? Porque hoy sigue a Cristo como loco. Hoy sigue a Cristo, pero dentro de un rato, cuando viene una aflicción, cuando viene un problema, ya decide no seguir a Cristo, ya baja los brazos, ya está maldiciendo, está diciendo cualquier disparate. ¿Y cuántas personas de doble ánimo hay hoy en la iglesia? Que vienen culto tras culto, culto tras culto, y gloria a Dios, pero cuando viene la prueba desaparecen. Cuando tienen un problema desaparecen, o cuando tienen una enfermedad desaparecen. Hombres de doble ánimo, mujeres de doble ánimo, que hoy creen y al poco rato ya no creen más. No sé si va a decir algo. El ánimo, como dice acá. Amén. No tienen ánimo. Ponen fe en un ratito y después el ánimo, como dice mi esposa, se desanima. Gloria a Dios. Amén. Ahora en el verso 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Por qué? Porque el que se humilla, dice la palabra de Dios, será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. El que no reciba la palabra de Dios como un niño no puede entrar al reino de los cielos.
Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pero el que es rico, dice, en su humillación, porque aquel que se gloría será humillado, porque él pasará, esa persona pasará. ¿Y cuántos están siendo humillados por Cristo y están pasando? ¿Cuántos soberbios y cuántos orgullosos han habido en la palabra del Señor y han habido en el camino del Señor? ¿Cuántos soberbios y orgullosos hay en el camino del Señor y hay dentro de las iglesias y están siendo humillados por la palabra, humillados por la presencia del Señor? Y ni aún así se arrepienten y se pasan. ¿Te acordás de fulanita de tal, de mengana de tal y de mengano de tal? Sí, ¿por qué? Porque eran orgullosos, hermano, eran tercos, eran porfiados, eran como el mulo. Porque tenían una falsa fe. Y cuando vino la prueba, y en vez de humillarse ante la presencia del Señor, para que en el tiempo de Dios exaltase, nunca se exaltaron, nunca se humillaron, perdón. Siempre estaban en su soberbia, siempre caminaban en su soberbia. Alabado sea Dios. Por eso dice, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y dice, y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Porque la persona que tiene dinero va a ser así. ¿Cuántos hay que no se han humillado? ¿Cuántos hay que siguen en su soberbia? A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Ahora, en el verso 12 dice, bienaventurados el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. En la versión en la versión del Cántaro, dice así, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. Santo Dios. Santo y poderoso Gloria Dios. a Dios. Ahora, bienaventurado, afortunado. Gloria a Dios. Miren lo que dice en Primera de Pedro allí, capítulo 3. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14. Gloria a Dios. Dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, dice que nosotros, más bien más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Ahora, hermano, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora Dios preparó una corona a los que realmente aman, pero hay que pelear, hay que sufrir y hay que soportar, hay que resistir la tentación, hay que resistir el pecado, hay que resistir al diablo,
para que Él huya de nosotros, pero siempre sometiéndonos a Dios, como lo dice la palabra de Dios allí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero yo tengo que someterme a Dios. Tengo que soportar todo lo que viene, hermano, por causa de la justicia, por causa de estar predicando de Cristo. Gloria a Dios. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, hermano, cuando uno está siendo tentado a pecar, cuando uno tiene apetitos desordenados en el corazón, es ahí cuando el enemigo sabe que uno tiene apetitos desordenados en el corazón. Sabe muy bien el enemigo, hermano, dónde golpear. Y sabe realmente cuándo golpear. Porque cuando uno está fuerte en el espíritu y viene bien en el camino del Señor, ahí, hermano, él se aleja. Pero cuando el enemigo se acerca a uno, cuando nosotros nos confiamos, cuando nosotros empezamos a alabar a Dios, a andar en nuestras soberbias, cuando empezamos a ser orgullosos, hermano, cuando dejamos de estar en comunión con Cristo, y ahí empieza a aparecer el enemigo, empezar a tentar por cositas chiquitas y pasajeras, hasta que después, hermanos, nos hace caer, si nosotros no nos damos cuenta antes. Por eso dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, la concupiscencia, que son los apetitos desordenados del corazón, dice, te atrae y te seduce. ¿Para qué? Para hacerte caer delante de Dios y después tener dónde acusarte y señalarte. Alabado sea Dios. El Mateo 5, gloria a Dios. Ahora dice así, versos 27 y 28. Gloria a Dios. Ahora dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Gloria a Dios. Pero yo os digo, dice Cristo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, tanto al hombre como a la mujer. Pero yo os digo, dice, que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarla o codiciarlo, ya adulteró en su corazón. Con ella en su corazón. Y ahí es cuando aparecen los apetitos desordenados de las personas, tanto de hombre como mujer. Alabado sea Dios. Aquí, hermanos, donde radican los sentimientos y las cosas malas y a veces las concupiscencias que uno tiene escondidito acá, en el corazón. Por eso el corazón es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si nosotros no andamos una vida de obediencia a Cristo, hermano, después vamos a andar. Si nosotros no andamos en obediencia a Cristo, vamos a andar, hermano, en las obras de la carne. Y vamos a andar adulterando y vamos a andar haciendo cosas que realmente no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la concupiscencia me atrae, me seduce hasta hacerme caer y pecar. Y después, hermano, delante de Dios, ¿cómo estamos? Y así está la iglesia, hermano. ¿Por qué cuando una mujer, hermano, no se viste con pudor ni con decoro, hermano, se viste provocativamente, se viste sensual? ¿Para qué? Para hacer caer en pecado, hermano, tanto al hombre también como a la mujer. Porque se viste, hermano, para que la codiceen, para que la miren. Tanto al hombre como a la mujer. Porque el hombre a veces aparece con el torso desnudo, hermano, y mostrando el físico que está haciendo gimnasio y todo lo demás, pesas, ¿para qué? Para que codiceen su cuerpo. Las mujeres y también los otros.
Lo reprenda en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay concupiscencia en el corazón de las personas. Por eso dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído. La concupiscencia te atrae para que empieces a mirar cosas que no tengas que mirar. Dice, y seducido, viene y hace la concupiscencia, te empieza a seducir, te empieza a hablar bonito. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. Amén. Por eso dice, en el Salmo 7, verso 14, Salmo 7, miren lo que dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. He aquí, dice, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz ¿qué? Engaño. Esto es lo que hace 7:14 de los Salmos. El otro lado. He aquí el impío concibió maldad. Concibió. Dice, se preñó de iniquidad y dio a luz ¿qué? Engaño. Dio a luz al pecado. Y así mismo, hermano, es aquí como dice en Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, después de haber tenido esa idea loca aquí en su corazón, dio a luz el pecado porque concibió y quedó preñado el impío de su pecado. Hasta que después dio a luz. ¿Y cuándo queda preñado? Cuando empieza a buscar la manera de pecar, de buscar la manera de hacer esto, de hacer lo otro, de engañar, de adulterar. Hasta que después se sale de control y empieza a pecar, deliberadamente, hermano, carnalmente. Dice, y da luz el pecado, y el pecado siendo consumado el pecado, da a la luz muerte. ¿Por qué? Porque el que comete pecado se muere espiritualmente y físicamente si no lo confiesa. Por eso dice, amados hermanos, dice Santiago 1:16, amados hermanos míos, ¿no es rey? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, hermano, no podemos errar, porque toda cosa buena viene del cielo, del Padre de las luces, que ahí, hermano, no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que dice lo promete y lo cumple, y lo cumple, hermano. Lo promete y lo cumple. Santo Dios. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Ahora, Él de su voluntad, porque Él se le antojó hacernos nacer. Fue por Él que nosotros nacimos de nuevo. Y es por Él que nacimos de nuevo. Es de su voluntad que nosotros estamos naciendo de nuevo. Que estamos dejando nuestra vieja criatura, hermano, para ser nueva masa, nueva criatura en Cristo Jesús. Pero Él nos hace nacer ¿por quién? Por la palabra. Él nos hace nacer por su palabra. Porque nosotros tenemos que empezar a meditar en su palabra. Porque es la palabra la que me hace libre. Libre del pecado, libre de la muerte, libre de todo, hermano. Es aquí, hermano, donde yo tengo que buscar la sabiduría y tengo que seguirla. Aleluya. Tengo que poner por obra, hermano. Tengo que ser obediente a lo que Dios me está diciendo que yo haga. Con sus advertencias y con todos sus cuidados. Por eso dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Para que sea primicia. Gloria a Dios. En 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro, gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. 1 de Pedro 1:23. Gloria a Dios. Dice así.
siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que Cristo, hermano, Dios nos hace renacer, nos hace nacer de nuevo, siendo una nueva criatura por su palabra. Aleluya. Es la palabra, hermano, la que me hace estar libre y ser perfecto delante de Dios. Es la palabra la que me va perfeccionando para la salvación y la vida eterna. Es la palabra, hermano, es la palabra la que me liberta. Es lo que dice Cristo que yo tengo que poner por obra, hermano, siendo obediente a Cristo y a su palabra y guardando sus mandamientos. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos. Por eso dice, por esto, mis amados hermanos. Todo hombre sea pronto, dice, ¿para qué? Para oír. Ahora yo tengo que estar pronto para escuchar. En Eclesiastés capítulo 5, gloria a Dios. Eclesiastés 5, en el verso 1, dice así: cuando fueres a la casa de Jehová, o a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, cuando yo venga a la casa de Dios a congregarme, dice, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Amén. Ahora, ¿cuál es el sacrificio de los necios? ¿Cuántas personas hay que se comprometen a hacer algo para Dios y no lo hacen? Ese es el sacrificio de los necios, porque dicen y no hacen, porque son oidores olvidadizos, como lo dice Santiago, porque no son hacedores de la palabra. No se comprometen con lo que prometen a Dios. No a los hombres, sino a Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, ofrecer sacrificio a los necios porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, dice, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Y por qué el pueblo, hermano, no sabe refrenar su lengua, hermano? No solamente delante de Dios, hermano, y delante de las personas. Por eso dice Santiago capítulo 1. Por esto, mis amados hermanos, Santo Dios, todo hombre sea pronto para oír. Yo tengo que estar bien puesto primeramente, prestar atención, como lo dice allá en 1 Samuel. Tengo que prestar atención en lo que se está hablando y en lo que se está diciendo y en lo que se está predicando. Tengo que prestar atención. Y el prestar atención es mejor que 1000 holocaustos y 1000 sacrificios. Amén. Y el obedecer a Dios, hermano, es lo principal. El prestar atención y obedecer antes que 1000 sacrificios que yo pueda hacer. Y hoy la iglesia no presta atención. Habla, dice y profiere, hermano, y se compromete delante de Dios, lamentablemente delante de Dios, hermano, y no hace. Y después, ¿cómo puede ser, hermano, cómo le puede ir a esa persona, hermano, que se compromete a llevar una vida santa y no la lleva? Porque no es hacedor de la palabra, sino que es oidor olvidadizo. Porque dice y después se olvida, hermano. Piensan que le están engañando a un hombre, pero no es a mí que me engañan, no es a su pastor que lo engañan. Quieren engañar a Dios, pero a Dios no se le puede engañar. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Seguimos allí en Santiago 1. Ahora dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, ahí esta palabra, tardo para hablar, tardo para airarse. En Proverbios 10, gloria a Dios, Proverbios capítulo 10, gloria a Dios, santo y poderoso Dios. En el contraste entre el justo y el malvado, o el malo, gloria a Dios. Verso 19, 10-19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios prudente. Amén. Ahora dice, mas en las muchas palabras no falta el pecado. ¿Por qué?
Porque el que usted póngase a escuchar a una persona que habla y habla y habla y habla y habla y analice todo lo que esa persona está hablando. Y cuántos pecados, hermano, hay en esa boca porque dice cosas que te dice mentira, dice engaño y todavía ellos se lo creen. Y uno sabiendo lo que están haciendo, hermano, piensan que nos van a engañar. Y uno sabiendo que nos están mintiendo y que nos están engañando. Oye, en las muchas palabras nos falta el pecado. Mas el que refrena sus labios, ¿qué? ¿Es prudente? ¿Por qué? Porque habla lo que es necesario. Y si realmente, hermano, no vamos a hablar la palabra de Dios, ¿para qué hablar sandeces y estupideces con el perdón de la palabra? Y lo que nos están escuchando. ¿Por qué? Seguirle el juego a otras personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Si nos enseñará, hermano, a vivir la palabra del Señor. Si nos enseñará la palabra de Dios tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Tenemos que vivir en la gracia, como todo el mundo dice. Tenemos que vivir en la gracia, sí, pero el Antiguo Testamento se escribió, hermano, y se dejó para memoria de lo que Dios hacía, hermano. Y hay muchas de las palabras, como estamos viendo hoy acá, en este versículo 19 del capítulo 10 de Proverbios, que lo está hablando Santiago, que toman proverbios, algunos proverbios allí, y lo utilizan y lo aplican, hermano, para sus vidas. A su nombre sea la gloria. Tenemos que recordar que Cristo vino, hermano, a cumplir la ley y los mandamientos. Para el hombre es imposible cumplirlo todo, pero en Cristo Jesús es todo por fe, y por Él, y para Él. Santo Dios. ¿No dice que más el justo por su fe vivirá? Sí, Señor. Entonces, hermano, el justo por la fe va a vivir, pero tiene que vivir creyendo en lo que Dios manda en su palabra y obedeciéndolo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Por qué tardo para hablar? Porque cuando uno está predicando, uno tiene que estar expectante, uno tiene que estar esperando la palabra del Señor, porque en cualquier momento Dios te puede hablar. Y justo cuando Dios te va a hablar, el enemigo sabe que te va a hablar, siempre te va a decir, ay, no, ¿qué dijo? ¿Dónde está? Entonces te saca de lo que estás escuchando y no te deja escuchar, hermano, lo que están predicando y la palabra del Señor. Y por más que quieras venir, y por más que quieras reproducirlo, y por más que quieras escucharlo, después, hermano, ya no va a ser lo mismo. Porque era en ese momento que Dios te quería hablar. Era en ese momento de que Dios te quería tocar tu corazón para que te arrepintieras. A su nombre sea la gloria. Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Por eso, hermano, cuando están los niños medio perturbados, si no están sujetos a sus padres, no se puede predicar bien el Evangelio, no se puede predicar bien la palabra de Dios. Tienen que estar todos sujetos. A su nombre sea la gloria. Por eso dice en el verso 19, por esto mis hermanos amados, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea que yo no me puedo enojar con la palabra de Dios, porque Dios mismo hablándome. Claro. ¿Y por qué todo el mundo se enoja con el predicador o con el que te está predicando? Y te miran con un ojo chueco. Ya te miran con ganas de pegarte una piña. O te hacen callar, ¿no? O te hacen callar cuando le estás diciendo la verdad. Proverbios capítulo 14. Gloria a Dios. Proverbios 14. Verso 29. Dice, el que tarda en airarse, 14:29, es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Por qué? Porque el que tarda en enojarse es grande el entendimiento. Él sabe que no se tiene que enojar, porque sabe quién le está provocando.
Porque el Espíritu de Dios se enseñorea, porque tiene el fruto del dominio propio. Y el Espíritu que está sobre esa persona para que no se airee. Ahora dice, más el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. ¿Por qué? Porque aquella persona que es impaciente, que está enojado, y viene otra persona y le habla mal, y no se refrena su lengua, sino que estalla, que explota, entonces después, dice, enaltece la necedad, queda más necio y queda más vil todavía delante de Dios. Amén. Por eso el Señor, hermano, nos da ese dominio propio. Nos da a través de su Espíritu ese dominio propio, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros, hermano, pues, podamos tener ese dominio sobre nuestra vida y principalmente sobre nuestra carne. Poderoso. Ponerla en servidumbre a nuestra carne, hermano. Amén. A su nombre sea la gloria. Volvamos de vuelta allí a Santiago. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque cualquier persona que se enoja en la carne, no es la justicia de Dios que está obrando en esa persona. Es el enojo de la persona. Es el enojo de la carne. El espíritu del hombre. Es el espíritu del hombre que... Por más que le pongan celo de Dios, yo tengo celo. No, hermano, no. La ira del hombre, el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. Porque Dios es amor. Claro. Porque Dios es paz. Claro. Porque Dios es gozo. Porque Dios tiene de su fruto. Claro, en cuanto al espíritu de Dios, no se enoja, no se airea. No se enoja, sí, ¿cómo no? Se enoja. Contra el mundo, se enoja contra el mundo pecador que no obedece la voluntad de Él. Sí. Se enoja contra el mundo pecador, contra aquellas personas que se burlan de la palabra y de aquellos que menosprecian a aquellos que están al frente. Claro. No dice ira y enojo para los que se rebelan. Es cierto. Para los que no tienen en cuenta a Dios. Sí, la ira de Dios y el enojo de Dios, hermano, sobre esas personas. Sí. Por eso Dios lo entregó una mente reprobada para que crean en la mentira. Amén. Y se deshonran en sus propios cuerpos, hombres con hombres, mujer con mujer, y la mujer dejó el uso natural por el que es contra la naturaleza. Gloria a Dios. Lo reprenda en nombre de Jesús. Amén. Pero el que es siervo de Dios tiene su dominio propio, claro. Porque el Espíritu va a dominar esa carne. Claro. Y va a refrenar la lengua. Por eso dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora yo tengo que desechar que toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea que en el corazón de una persona tiene abundancia de que de malicia, de males. Porque si ese corazón, hermano, no está consagrado a Dios, ¿qué es lo que a quién está consagrado? Tenemos que meditar un poco a quién estamos sirviendo. Ahora dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Yo tengo que recibir con mansedumbre la palabra que se me está implantando, que se me está plantando. Aleluya. Gloria a Dios. Porque es la semilla de Dios que tiene que plantarse en mi corazón. Y empieza a hacer esa palabra, tiene que germinar. Y tiene que empezar a producir fruto, a 100%. Dice, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mira, hermano, lo que dice acá. Pero sed, ¿qué? Hacedores de la palabra. Mira, hermano, textuales palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo en Mateo 7, 24 hasta el 27, cuando le habla de los dos cimientos. El Evangelio de Mateo 7, 24 al 27, que habla de los dos cimientos. Aquella persona que es obediente a Dios, que escucha la palabra del Señor, que la pone por obra, que es hacedora de lo que se está hablando y de lo que le está predicando, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, tempestades, huracanes, de todo un poco, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Santo Dios.
Y aquella persona que es oidor y que se olvida de lo que escuchó y sigue en su vida y su vieja naturaleza, y en su vieja vida, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron viento, vinieron ríos, alabado sea Dios, no vinieron inundaciones y que aquella casa cayó, dice, porque fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no estaba parada en la roca que era Cristo, estaba superficialmente parado en Cristo Jesús. Era algo superficial, era algo, alabado sea Dios, hipócritamente que venía a la iglesia pero nunca se había convertido, siguiendo en su vieja naturaleza y no siendo una nueva criatura. Si yo no soy obediente a Cristo, si no soy obediente a lo que dice su palabra, si yo no pongo por obra lo que dice su palabra, hermano, voy a ser como la cizaña que es recogida y echada en el fuego. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga, hermano querido, hermana querida. Aquellos que nos escuchan y nos siguen por WhatsApp, hermanos, alabados a Dios, por WhatsApp, por diferentes plataformas, alabados a Dios, que haya sido de bendición para tu vida. Alabado sea Dios. Tenemos nuestro canal de YouTube, Juan Danilo Oroná. Allí va a la campanita en YouTube, busca Juan Danilo Oroná y allí tendrás prédicas nuestras, alabado sea Dios, que siempre subimos, alabado sea Dios, y compartimos después los domingos en nuestro programa que dice lo que dice la Biblia. No nuestro, sino de la misión, alabado sea Dios, que por muchos años han venido saliendo tanto por radio, hermano, alabado sea Dios, y ahora también por las diferentes plataformas estamos saliendo. Gloria al Señor. Dios te bendiga ricamente. Gloria a Dios. Gloria Aleluya. a Dios. Dios bendiga. Amén. Amén.